Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en una historia que nos ha mantenido a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del espectáculo, una noticia que nos tomó a muchos por sorpresa y que ha generado un montón de especulaciones y sentimientos encontrados. Estoy hablando, por supuesto, de la reciente ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que es un tema delicado, pero la forma en que se ha manejado, las pocas declaraciones que hemos tenido, y sobre todo, la emoción con la que parece que Demet ha compartido sus sentimientos, nos invitan a detenernos un momento y reflexionar. Vamos a desgranar esto, a tratar de entender qué ha pasado, qué significa y cómo esta noticia nos puede, de alguna manera, resonar a todos. Y si aún no lo han hecho, por favor, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Y es que, ¿quién no recuerda la química explosiva entre Demet y Can en Erkencikus? Parecía que estaban hechos el uno para el otro, que su amor traspasaba la pantalla y se instalaba en nuestros hogares. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba pareja perfecta. Y por eso, cuando las noticias de su separación empezaron a circular, fue como un balde de agua fría para muchos de nosotros que habíamos invertido tiempo y emoción en su relación. No es solo la separación de dos personas famosas, es la caída de un mito, de esa imagen idealizada que habíamos construido. Y ahora las últimas imágenes y las escasas declaraciones de Demet, sobre todo esas imágenes donde se la ve con los ojos visiblemente llorosos al hablar de esta ruptura, nos abren una ventana a su dolor, a su vulnerabilidad. Es importante recordar que aunque los veamos en la pantalla, son personas de carne y hueso con sus propias emociones, sus propias batallas internas. Y cuando una relación que parecía tan sólida llega a su fin, el dolor es real. Demet, que siempre ha sido una figura fuerte y carismática, mostrando una gran profesionalidad en su trabajo, en esas escasas ocasiones en las que se ha pronunciado, deja entrever una tristeza profunda. No es una tristeza calculada, no es una pose para las cámaras. Se la siente genuina, desgarradora. Ver esos ojos que tantas veces nos han cautivado en sus personajes, empañados por las lágrimas, nos hace pensar en la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen destinadas a durar para siempre. Las especulaciones sobre el fin de su relación son infinitas, como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento. ¿Pudo ser la distancia, con sus carreras despegando en direcciones distintas y compromisos laborales que los mantenían separados por largos periodos? ¿Fueron las exigencias de la fama, esa presión constante de ser el centro de atención, de tener cada aspecto de su vida pública escrutado al milímetro? ¿O quizás simplemente surgieron diferentes visiones del futuro, caminos que se bifurcaron de manera irreconciliable? A veces la incompatibilidad, esa chispa que se apaga con el tiempo o que nunca llegó a ser tan fuerte como se creía, puede hacer mella en las relaciones más aparentemente sólidas. No hay una única respuesta, y quizás nunca la tendremos por completo. Sin embargo, lo que sí podemos observar es la forma en que Demet está procesando esta pérdida, cómo está gestionando este dolor en el ojo del huracán mediático. Lo más conmovedor de todo esto es que Demet no se esconde, no pretende que todo está bien. Permite que su dolor sea visible y eso, en sí mismo, es un acto de valentía en un mundo que a menudo exige una fachada de invencibilidad. Nos muestra que está pasando por un momento difícil, y aunque los detalles íntimos de su vida privada no nos conciernen directamente como espectadores, su manera de afrontar la situación nos invita a una profunda reflexión. Piensen en cómo a veces en nuestras propias vidas intentamos ser fuertes, intentamos no mostrar nuestras debilidades, para cumplir con expectativas sociales o internas. Pero hay momentos en que el dolor nos desborda, en que la carga emocional se vuelve demasiado pesada, y es necesario permitirnos sentirlo, expresarlo. Las lágrimas de Demet, en este sentido, son un recordatorio poderoso de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una parte intrínseca y hermosa de nuestra humanidad. Nos enseña que está bien no estar bien, que permitirse el duelo, la tristeza, es un paso absolutamente necesario para la sanación y para poder seguir adelante. Y verla así, tan real, tan humana, tan desprovista de artificios, hace que la admiración que muchos sentimos por ella crezca aún más. Porque detrás de la estrella de cine, de la figura pública icónica, hay una mujer que está lidiando con una experiencia personal dolorosa, una experiencia que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido.
Además, esta situación nos abre un debate interesante y necesario sobre la vida de las celebridades y la inmensa presión a la que están sometidas constantemente. Sus vidas son analizadas hasta el último detalle, cada paso que dan, cada gesto que hacen, cada palabra que pronuncian, es motivo de comentario, de análisis, y muy a menudo, de especulación desenfrenada. Imaginen lo difícil que debe ser pasar por una ruptura personal, un proceso ya de por sí doloroso y complicado, y al mismo tiempo, tener que lidiar con la atención constante de miles, o incluso millones, de personas que observan cada uno de tus movimientos. La presión por mantener una imagen pública impecable, por sonreír siempre, por dar la impresión de que todo está en orden, incluso cuando el mundo interior se está desmoronando, puede ser absolutamente abrumadora. En ese contexto, ver a Demet permitirse mostrar su tristeza, su fragilidad, es un acto de rebeldía contra esa exigencia de perfección inalcanzable. Es un grito silencioso que resuena con fuerza: soy humana, estoy sufriendo y necesito tiempo para sanar. Y esto, a su vez, nos lleva a pensar en nuestras propias relaciones, en nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos intentado aferrarnos a algo que ya no funciona, a una relación que se ha vuelto tóxica o simplemente vacía, por miedo a la soledad, por miedo al que dirán, por la comodidad de lo conocido? ¿O cuántas veces hemos caído en la trampa de criticar a otros por cómo manejan sus rupturas, sin ser conscientes de la complejidad de cada situación, de las batallas internas que cada uno libra? Las historias de Demet y Can, aunque sean públicas y de dominio general, nos recuerdan que cada relación es única, con sus propias dinámicas, sus propios desafíos, sus propios códigos internos. Lo que vemos en las redes sociales, lo que leemos en las revistas, es solo una pequeña fracción, una instantánea superficial de la compleja realidad que existe detrás de cada pareja. Las lágrimas de Demet al hablar de Can no son solo la tristeza superficial de una ruptura amorosa, un simple final de novela. Son también el reflejo de la pérdida de un proyecto de vida compartido, de los sueños que se tejieron juntos, de la rutina construida mano a mano, de esa conexión profunda y especial que existía y que ahora se desvanece. Es el duelo por un futuro que se imaginaban juntos, un futuro que ahora se desvanece como arena entre los dedos. Y verla con esa emoción tan palpable, tan cruda, nos conecta con esa parte de nosotros que ha experimentado la pérdida, la decepción, el desamor, la amarga sensación de que algo importante se ha roto. Es un recordatorio conmovedor de que por mucho éxito, por mucha fama, por mucho reconocimiento que se tenga, el corazón humano sigue siendo sensible, vulnerable y susceptible al dolor. Me gustaría que reflexionemos sobre esto juntos, mis queridos seguidores. ¿Qué significa para ustedes ver a una figura pública tan querida, tan admirada como Demet, mostrarse vulnerable de esta manera? ¿Les inspira a ser más honestos con sus propias emociones, a permitirse sentir y expresar su dolor sin miedo al juicio? ¿O sienten que la presión de la vida pública, la constante exposición, les impide a estas personalidades mostrar sus verdaderos sentimientos? Me encantaría leer sus opiniones sinceras y profundas en los comentarios, porque creo que es un tema que nos toca a todos de una u otra manera, que resuena con nuestras propias experiencias y nuestra propia concepción de la fortaleza y la humanidad. Y mientras Demet navega por este difícil momento, mientras procesa esta dolorosa transición, solo podemos desearle lo mejor. Que encuentre la fuerza necesaria para superar este dolor, que pueda reencontrar la paz interior y la felicidad, y que siga brindándonos esa magia, ese talento innato que la caracteriza en cada uno de sus proyectos. Su talento es innegable, su carisma es contagioso, y su resiliencia, de la que hemos sido testigos en innumerables ocasiones, estoy segura, la llevará a superar esta etapa y a seguir brillando con más fuerza que nunca. Ella es una artista en ascenso y esta experiencia, aunque dolorosa, podría ser un catalizador para su crecimiento personal y profesional. En resumen, hemos hablado de la reciente y sorpresiva ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos analizado las emociones que Demet ha dejado entrever con su conmovedora vulnerabilidad, y hemos reflexionado sobre cómo su valentía nos invita a pensar en la naturaleza de las relaciones, la inmensa presión de la fama y la crucial importancia de permitirnos sentir y expresar nuestras emociones sin temor. Hemos visto en sus ojos llorosos no solo la tristeza de un amor que termina, sino también la profunda valentía de una mujer que está pasando por un momento difícil y que no teme mostrar su humanidad. Así que espero que este vídeo les haya parecido interesante, esclarecedor y sobre todo, o que les haya aportado algo valioso para reflexionar en sus propias vidas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo.
Por favor, no olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y crear esta comunidad tan especial donde nos apoyamos mutuamente. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un me gusta, porque cada uno de esos me gusta me anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que puede interesarle este tema o que pueda beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, análisis y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.